La experiencia no es lo que te pasa a ti, es lo que haces con lo que pasa. La vida te lleva por un rumbo, por el que te corresponde es parte de aceptar, recibir y llevar a cabo. Carolina, la mujer de hoy, presenta el segmento El bienestar de la familia. Así es, ya estamos listísimos para iniciar nuestro segmento de esta tarde. Hoy nos acompaña el terapeuta Ludwig Lam y vamos a platicar sobre la infertilidad y sus posibles causas. Muchísimas gracias, Ludwig, por acompañarnos. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes a todos. Saludos a todos acá en familia. Pues hoy muy agradecidos con el Creador por habernos dado la vida y habernos permitido estar nuevamente en esta casa tan bella que nos permite transmitir información de importancia pues para todos, ¿verdad? Aprendemos unos de otros, tanto nosotros con la información que damos, como con todas sus preguntas y muestras de cariño que también ustedes nos dan. Pues siempre vamos a ir tratando de dejar un granito de arena para que podamos encontrar respuesta a tantas preguntas incógnitas o a la falta de información que no tenemos, de muchos padecimientos, de muchas... Pues a veces nos la vida, dice una señora, es que yo vine aquí a sufrir, ¿verdad? Pero no venimos a sufrir. Si tú quieres y si tú lo decides, pues a eso has venido. Pero no, tenemos que tener una mente positiva, trabajar día a día por todo lo que nosotros queremos llegar a ser. Pero sobre todo, en este segmento donde vamos a hablar específicamente de salud, y hoy un tema muy importante, ¿verdad? Sí, es un tema muy importante porque vamos a platicar de la infertilidad y sus posibles causas, como les decía al inicio, y estábamos ya fuera del aire poniéndonos de acuerdo con Ludwig y platicando de tantas cosas, y es que nos mezclamos, se mezclan las emociones, se mezcla nuestra mente, nuestros pensamientos, el pasado, nuestros ancestros, mi salud actual, algunas situaciones que he tenido de salud que estaba comprometida mi salud, pero que no lo he terminado de resolver al 100%. Le he de decir, por ejemplo, es muy común en mujeres que uno tenga problema de quistes en los ovarios o algún problema de matriz y ya te lo solucionaste, estás en tratamiento, no, o sí, pero lo dejé porque no me caían bien las pastillas, o sí, pero no sé, entonces no sé si ya tengo otra vez o si se me solucionó, no ha sido el doctor, no. Entonces son cosas que no están resueltas, pero que en el momento de querer un embarazo salen a la luz, porque dicen, mire señora, usted está enferma, todavía no puede, porque salen 3, 4 cosas que a veces las venimos acarreando desde adolescentes también. Sí, incluso desde vientre materno. Recordemos que cuando hablamos con Carolina mucho de la biodecodificación, y a veces muchas de nuestras respuestas se basan en esas emociones que nos han producido ciertos bloqueos para el buen funcionamiento. Fíjate que es bien importante, que vamos a recordar ahorita un poquito el tema del cuerpo. Generalmente cuando nosotros nos enfermamos, ya sea del corazón, del estómago, de los huesos, etcétera, etcétera, tú vas a buscar a un especialista o buscas un doctor, un terapeuta que pues te ayude de una vez a apagar ese dolor o esa afección que estás teniendo. Sin embargo, el cuerpo está compuesto por subcuerpos, llamémoslos subcuerpos, pero para mí son cuerpos y están a la misma altura. Tenemos un cuerpo físico, ¿sí? Este cuerpo físico es el que siente, es el cuerpo que tú ves que está gordo, que está flaco, que se le cae el pelo, que no te... tú te miras en un espejo y ese es tu cuerpo. Aparte que lo puedes tocar, y es el que te habla por medio de dolor o alguna afección que está mal, ¿verdad? Pero en este cuerpo también vamos a encontrar, como ser vamos a encontrar también un cuerpo mental, ¿sí? El cuerpo mental es bien importante porque es todos esos pensamientos erróneos del que yo no puedo, yo solo sufro, yo no soy capaz, yo siempre he vivido así, o cuando empiezas a hacer tuyas las afecciones, yo soy diabético, yo soy hipertenso, yo no puedo tener hijos, ¿verdad? O sea, afirmaciones negativas, que es como que cuando tú a un niño le dices, no hagas eso, no hagas eso, no hagas eso, llega un punto donde el niño ya no lo hace porque se lo has repetido tantas veces. Y lo mismo pasa con tu cuerpo. Cuando tú le dices, yo no puedo, yo soy diabético, yo soy hipertenso, yo no puedo quedar embarazada, no puedo quedar embarazada, no puedo quedar embarazada, tu cuerpo aprende y entonces dice, es que no podemos quedar embarazados, ¿verdad? Y entonces
no se da ese proceso, o te aferras a la enfermedad, es que yo soy hipertenso y tu cuerpo reacciona a esa vibración que nosotros le estamos instalando a nuestro ser, y entonces pues la hipertensión te va a seguir molestando todo el tiempo, ¿verdad? Entonces este cuerpo también es muy importante que le pongamos atención. Otro cuerpo pues es el cuerpo espiritual. Y el cuerpo espiritual, yo siempre lo he dicho, lo divido un poco, o sea, espiritualidad es una cosa, religiosidad es otra. Pues trabajar mucho esa espiritualidad, conectarte con la Madre Tierra, que es sumamente importante. Es imagínate, todo proviene de ella. Si nosotros no tuviéramos a esta gran madre que nos da desde el alimento, la casa, todo, pues ¿qué seríamos o dónde estaríamos? ¿Verdad? Dejaríamos de ser terrestres. Y la energía vital que proviene de ella, tanto en cuanto, por ejemplo, a la alimentación, sino a la energía como tal de madre que nos da, es sumamente importante, y a veces no le ponemos atención. A veces solo nos dirigimos al Creador, y siempre a la hora que están en nuestras oraciones o nuestras peticiones o nuestras meditaciones, siempre a veces es el tema de pedir, pero nunca agradecer, ¿verdad? Y a veces agradecemos por las cosas buenas, pero nunca por las cosas malas. Y hasta las cosas malas hay que agradecerlas porque son aprendizajes, claro, ¿verdad? Malas entre comillas para nosotros, ¿verdad? Para nuestra visión. Claro. Son malas, o para este momento son malas, aunque después con el tiempo podemos darnos cuenta que quizás eran ese maestro o esa lección o ese aprendizaje necesarios para donde estamos hoy. Sí, así es. Y a veces, por ejemplo, te ves que has cometido un error tú, o tomaste una mala decisión, por ejemplo, que mamá, papá, hermanos dijeron, mira, ese chico no está bien para ti, míralo su fachada, o mira cómo se viste, o mira cómo habla, o mira ese, no, mejor cuídate de él, y no haces caso, decides estar con él y te va como te lo pintaron. Y al tiempo vuelve a pasar lo mismo. No sé, no aprendiste, no tomaste conciencia de la lección que te dejó y la vida te dice, pues aprende, aquí te va otro, y tal vez hasta peor te va a ir, como para que digas, bueno, abre los ojos de una vez, escucha mamá, escucha papá, empieza a escuchar tus instintos de mujer o de hombre para alejarte de estos, del peligro cuando estás en peligro, ¿verdad? Entonces tenemos que trabajar también este cuerpo, ¿verdad? Entonces ya llevamos el cuerpo físico, el cuerpo mental, el cuerpo espiritual, el cuerpo emocional. Creo que es uno que rige a todos, creo que es la cabeza, claro, ¿verdad? Nos da mucho de qué hablar ese cuerpo. Que siempre lo hablamos en todos los programas, o sea, todas las sintomatologías o enfermedades, patologías, todo lo que tengamos, tiene un detonante emocional. Y el detonante emocional no necesariamente tiene que ser que ayer me enojé. No, el enojo puede venir desde que eras niño y agarrabas tus rabietas contra papá, tal vez al ver que pegaba a mamá, o que siempre entraba borracho, o que no te ponía atención. Desde ahí puede venir el enojo, o la emoción de falta de amor no recibido, ira, rencor, odio. Imagínate todas las emociones que pueden haber, ¿sí? Y se van acumulando. Y a veces van a reventar a los 5 años, a veces a los 10, a 30, 50, 60, 70 años, no necesariamente tiene que ser el día siguiente. Y entonces ahí es donde tenemos que nosotros también poner atención a todas aquellas emociones que no hemos nosotros solventado, que seguimos y nos permitimos seguir viviendo en ellas y que no nos dejan ser felices. Muy bien, sobre esta parte emocional les tengo hoy un contenido sobre la fertilidad y las emociones. Lo pueden solicitar enviando la palabra contenido al 5511-9890 y ya está publicado también allí en nuestro Facebook. Ahora, el problema, Ludwig, es que nosotros nos hemos acostumbrado a veces para fines didácticos a explicarlos separado, ¿verdad? El físico, el mental, el emocional. Exacto. Pero ya en la vida diaria y normal somos todo, y a veces están actuando al mismo tiempo, a veces explotan los 4, los 5 al mismo tiempo, y entro en un caos mental, emocional, espiritual, como que uno dice, no, hoy ando bien emocionalmente, pero no del cuerpo, como que no se pudiera, como que todos tienen que estar o en armonía o en desarmonía, o sea, o estamos en calma o estamos en caos, y ahí cuando entramos en este caos o en esta desarmonía es que a veces se produce una enfermedad, aunque usted me explicaba que la infertilidad no es una enfermedad. Exacto, así es. Fíjate que aquí es bien importante lo que tú dices, porque cuando hay una enfermedad, generalmente
Mira, generalmente los 4 cuerpos que mencionamos, ¿sí?, van a estar afectados. En algunos tal vez solo 1 o 2, ¿verdad? Pero todos tienen que ver. Incluso, imagínate, estábamos viendo el otro día una señora que viene, a tal edad viene y se quiebra su pie, ¿sí? Y el pie izquierdo, entonces sí, pero es que eso fue porque me caí, pero hasta tiene eso su detonante emocional también, es lado izquierdo, recordemos que es mamá, hermana, suegras, cuñadas, o sea, toda la parte femenina, donde tenías un problema en ese entonces, ¿verdad? Y después ya le repite a su hijo, casi a la misma edad, si no estoy mal, era la misma edad, en la misma pierna y la misma fisura que tuvo en el pie, ¿verdad? Entonces es bien interesante que se van repitiendo, a veces hasta que uno entiende o logra leer la información que te trae ese padecimiento, incluso como una fractura simple. Ahora ya imagínate, ya donde los problemas son mucho más fuertes, como enfermedades, incluso hasta como el cáncer, ¿verdad?, donde guardamos tanta ira y no podemos perdonar. Entonces hay que ser muy consciente de que tenemos que verlo y tenemos que situarnos en estos 4 cuerpos. Por eso, y cada uno de ellos pues se va a subdividir en muchos más, pero para mí son como que los más importantes, y por eso siempre hablo mucho de la integralidad. O sea, cuando quieres buscar la salud tienes que trabajar integralmente, si no, no vas a salir. Vas a siempre a estar en lo mismo y en lo mismo, sin buscar, sin poder encontrar una respuesta o sin poderte llegar a sentirte realmente sano. Si no estamos en ese proceso de siempre estar buscando cura para tu problema, tomas ciertas cosas, te sientes bien, pero tienes que seguir con el medicamento si quieres seguir así. Si lo dejas de tomar, vuelves otra vez a activar el proceso. Entonces eso es curar, no es sanar. Hace poco, creo que este año fue que hablamos un programa sobre curar o sanar, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que buscas realmente? Entonces, cuando hablamos de la infertilidad, primero identifiquemos la palabra como tal. La infertilidad es la dificultad para lograr o mantener un embarazo. O sea, incluso tú puedes llegar ya y te dicen, sí, usted está embarazada, pero hay un aborto natural, y ese proceso de no poder llegar a tener el embarazo completo se puede llamar como infertilidad. Los problemas de fertilidad se pueden presentar tanto en mujeres como hombres, ¿verdad? A veces siempre todavía hay un poco de mala información. Cuando no se puede, la esposa no puede quedar embarazada, siempre le echamos la culpa a la mujer, pero no, aquí los dos intervienen, tanto la mujer como el hombre. O sea, tenemos que tener en la mujer tanto todos sus órganos reproductivos en buen estado, saludables, y un cuerpo físico saludable, un cuerpo mental saludable, un cuerpo emocional saludable y espiritual saludable, para que se llegue a ese término, ¿verdad? Y en el hombre la misma historia. En el hombre pues todos sus aparatos reproductivos tienen que estar funcionando bien, tienen que estar sin toxinas, tienen que no tener anormalidades físicas, y trabajar también sus 4 cuerpos que estén perfectamente bien. Entonces la persona va a estar apta para poder dar sus mejores espermatozoides y poder así fertilizar el óvulo, ¿verdad? Claro, y qué importante esto que usted menciona, porque es una cuestión de dos, y si empezamos con rivalidad o con conflicto, armamos otro conflicto, ¿verdad? Que es lo que no queremos. Entonces, cuando empezamos a juzgar, a decir quién es el culpable, vamos a hacer más grande esta situación. Mientras que cuando hay apoyo mutuo y ver qué es lo que hay que hacer y los exámenes que nos tengan que hacer, y estamos los dos comprometidos en esto, son dos escenarios diferentes, ¿verdad? De cuando más bien ante esta situación de la infertilidad hay más separación o más rechazo por una de las partes. Sí, incluso a veces puede ser un problema realmente muy sencillo de corregir, pero como no se llevan todos esos pasos que tú estás diciendo, se llega a estresar al cuerpo en base a ese resultado que no obtenemos. Y entonces ese mismo estrés que vivimos es el que provoca el que no se pueda tener un hijo. Entonces cuando sales de ese estrés, sueltas. Te lo decía afuera de micrófonos,
que hemos visto, por ejemplo, a muchas personas que han hecho de todo y no pueden tener hijos, deciden tomar por adopción a un ser, y cuando ya tienen a este niño en casa y todo, a los 9 meses, al año, la señora queda embarazada. Después que habían pasado años intentando, y después como que se libera toda esa carga, ya, bueno, ya no vamos a ser padres, ya no se puede hacer nada, y viene el regalo divino, ¿verdad? Claro. Pero porque se quitó toda esa carga, porque a veces la misma carga puede ser una emoción que sea que la señora desee tanto al niño, ¿verdad? Que es una emoción así, pero extrema, y esa emoción pues no deja que quede embarazada. Claro, y sobre todo por las creencias que nos acompañan en cualquier proceso de salud. O sea, uno rápido piensa, debí cuidarme más, debí hacer esto, no debía hacer aquello que quizás se hizo en la juventud, o si consumió algún licor o alguna droga en algún momento, aunque ya no lo haga, empezar como a latigarnos con eso, a culparnos por algunas decisiones de antes. Y sobre todo una de las creencias dominantes para las mujeres, y yo creo que también para muchos hombres, de decir no soy suficiente si no soy madre, no estoy cumpliendo con un rol para el que vine. Incluso el matrimonio, ¿va? No somos completos si no tenemos hijos, entonces no puedo seguir siendo tu esposo, o no puedo seguir siendo tu esposa, porque yo vine aquí a tener hijos. Claro, ¿verdad? Y esto hace más grande este escenario, porque aquí entramos en otros grandes conflictos, entonces, y lo que queríamos era aliviarnos, pero estamos en más estrés, ¿verdad? Exacto, eso es. Incluso en algunos casos, después de hacer muchos exámenes y terapias y todo, no se puede encontrar la causa porque las personas no puedan quedar embarazadas, ¿verdad? Y es bien difícil, pero ya cuando empiezas a ver estos 4 cuerpos lo entiendes, y las personas también lo entienden, lo asimilan y les facilita. Incluso cuando el tema de tratar de quedar embarazados, ¿verdad? Yo siempre le he dicho a las personas, si tú estás hoy pensando en empezar a tener hijos, pues dale a tu cuerpo un tiempo de descanso. En ese tiempo de descanso lo que vas a hacer es repararlo. Entonces, 3 a 2 meses antes de pedir al niño, entonces limpiémonos. Saquemos toda la toxina. Si has estado tomando anticonceptivos por demasiado tiempo, el uso excesivo de los mismos incluso puede causar infertilidad, porque hay un trastorno hormonal, o sea, no es natural que tu cuerpo tenga esas alteraciones de hormonas todos los días, ¿verdad? Entonces, dejamos 2 meses y en esos 2 meses sacamos toxina de posibles químicos, sacamos toxinas de alimenticias, toxinas emocionales, toxinas mentales, ¿sí? Y entonces ahí empecemos a probar, ¿verdad? Va a ser mucho más fácil a que nos estresemos desde el inicio porque no quedamos. Y entonces tal vez dice la señora, ya me quité los anticonceptivos, o me quité la T, o me quité, bueno, lo que sea. Y entonces ya al siguiente ya tengo que estar embarazada, ¿verdad? Entonces hace y no viene, y ahí empieza el estrés. Y ese estrés ya puede provocar que el siguiente tampoco quede y el siguiente tampoco quede, ¿verdad? Entonces sí, y la preparación debe ser en ambos, tanto el papá como la mamá, ¿verdad? O sea, demos para que el papá dé su mejor semilla, que esté saludable, pues también él tiene que sacar toxina de los 4 cuerpos, ¿verdad? Ahí vamos a encontrar entonces, pues nos va a ayudar realmente, nos va a ayudar a encontrar nuestro objetivo mucho más fácil, porque fíjate que la infertilidad es algo muy común en nuestro medio, o sea, no es una cosa del otro mundo, y ahora en estos tiempos se da mucho más que antes, por nuestro estilo de vida, por nuestra alimentación, por todos los problemas físicos que podemos llegar a tener, por toda la carga que llevamos en estos 4 cuerpos que hemos estado hablando, ¿verdad? Que antes tal vez la vida era mucho más fácil, se puede, fíjate que más fácil en el sentido de que no había tanto problema, porque ahora si te quieres ir a comprar algo tienes que ir al supermercado, y ahí puede ser que todo esté industrializado, que tienes que ir a trabajar, que te tienes que levantar a las 4 de la mañana, que y vas llegando hasta las 10 de la noche a casa, entonces es un cambio. Antes tú mandabas un telegrama para avisarle a tu mamá que hagas en una semana, ¿verdad? Claro, era un ritmo de vida bien diferente. Y si lo recibía, y si no le caías de sorpresa, ya vine, ¿verdad? Entonces era muy distinto. No habían las noticias
no eran, ahora en cosa de segundos sabes si tembló, hubo un terremoto en tal lugar, o si hubieron asesinatos, o si hubieron esto y el otro. Por ejemplo, el tema de las famosas telenovelas, ¿va?, que les encanta a las personas. Entonces, ponerte a ver y ser esclavo de eso y hasta sufrís por la otra persona, ¿sí? Entonces te enferma. Y si te llenas con toda esa energía negativa, incluso a veces amarillista, entonces va a causar problemas severos en la sociedad y empiezan a haber problemas como este y otros más, por supuesto, ¿verdad? Pero este es a veces por esto mismo. Entonces es algo muy común, es algo, como ya lo dijimos, le puede pasar tanto a hombres como mujeres, y generalmente se diagnostica infertilidad cuando no logramos un embarazo después de 1 año o más intentándolo, ¿sí? O sea que si yo en 2 meses, por ejemplo, no quedamos embarazados, entonces, ¿por qué siempre digo quedamos embarazados? Porque es un proceso de 2, ¿verdad? Entonces, por eso digo quedamos embarazados. Si no quedamos embarazados en 2 o 3 meses, pues no te tienes que afligir. Simplemente hay que ir viendo que se puede corregir o ir investigando, ya sea con diagnósticos, ¿verdad?, para ver si hay algún problema ya físico como tal. Y entonces no se puede llamar infertilidad esto, pero si ya llevamos un año o 2 años intentando y no, entonces ahí ya podemos decir hay infertilidad. Entonces hay que ver si hay ciertos problemas tanto en hombre como en mujer, ¿verdad? Vamos también a mencionar un poquito esto, ¿verdad? Millones de personas pues padecemos a veces de este problema, que nos cuesta un poquito poder ser fértiles, y estamos hablando de 2 a 3 de cada 10 parejas pueden llegar a tener este problema. O sea, es algo alto, ¿verdad? Y no es únicamente un problema que caracteriza, por ejemplo, a ciertas sociedades, se puede dar en todas, ¿sí? Incluso podemos irnos, por ejemplo, a aldeas lejanas del Amazonas, por decirte, y puede haber una mujer que no pueda ser fértil, ¿verdad? Aunque no tenga toda esta carga social encima, ¿verdad? Y puede llegar también a tener ese tipo de problema. Ambos miembros, si nosotros queremos, por ejemplo, empezar a determinar cuáles son las causas, lo ideal es que ambos miembros de la pareja, tanto el hombre como la mujer, pues se revisen, se chequeen para poder identificar quién es, porque en la actualidad, por ejemplo, las causas radican en el hombre un 30%, en la mujer un 40%, o a veces incluso en ambos, donde la pareja ambos pues tengan problemas, y por eso es que no se pueda llegar a quedar embarazados. En algunos casos incluso puede llegar a ser inexplicable, ¿verdad? Que revisen a la mujer y vean que todo está bien, sus trompas, sus ovarios, incluso hay ovulación, su matriz está perfecta, no ha habido problemas de enfermedades de transmisión sexual, es muy sana, es atlética, se alimenta bien y todo está perfecto, y en el hombre lo mismo, y no se pueda clínicamente identificar cuál es el problema, ¿verdad? Entonces te dicen, mire, no hay razón, definitivamente de plano ustedes no pueden, ¿verdad? Claro, qué bueno que menciona esto, porque ya veo por aquí algunas preguntas y después vamos a leer otras, pero en muchos casos se da así, después de una ronda con varios especialistas, con muchos exámenes, o sea que las personas están comprometidas a hacer lo que les digan que hay que hacer, y se hacen, y se buscan los recursos y no se tienen para hacerlo, y que la conclusión es, usted está sana, él está sano, todo está bien. Realmente no hay una explicación que en este momento yo le pueda decir, es por este motivo que usted no queda embarazada, no la tengo. Exacto. Y nos da algo, porque realmente nos gusta y nos hace sentir mejor cuando usted me explica por qué me da gripes a repetición, o por qué tengo manchitas, o por qué ahora me he enfermado más que el año pasado. O sea, la explicación que usted me da paz, me calma de cierta manera, y me dice vamos a hacer esto para que deje de pasar. Cuando nos quedamos así un poco en el limbo de decir entonces qué es, nos cuesta un poco, Ludwig, porque realmente nosotros queremos respuestas, pero a veces no hay. Sí, por eso hay que buscarla en los 4 cuerpos,
O sea, tienes que indagar, o sea, si ya hiciste todo para verlo desde el punto físico, clínico. Claro, hay que pasar al siguiente. Hay que pasar, o sea, bueno, lo ideal es que veas los 4 al mismo tiempo, ¿no? ¿Verdad? Pero, por ejemplo, si tú nunca habías escuchado de tus 4 cuerpos, de que hay que ver la parte emocional, mental, espiritual, entonces, y emocional, entonces tenemos que chequearlos, o sea, incluso el poder de la palabra, que hablábamos también fuera de micrófonos, ¿verdad? ¿Te recuerdas? Claro. Cuando viene una chica que ha sufrido probablemente, ¿verdad? Que haya sufrido abuso, que haya sufrido en casa abuso de mamá, que haya visto que el papá le pegaba a la mamá, que era un borracho, que los hermanos eran esto, eran los otros. Entonces viene la señorita y dice, yo nunca voy a tener hijos, porque no quiero que vengan a sufrir a este mundo. Y el poder de la palabra es increíble. Y entonces va a venir, y cuando llega, ella viene madure, tal vez ya está en sus 30 años, dice, ay no, yo me quiero casar y quiero tener hijos. Pero eso lo dijo tal vez cuando tenía 14, 15 años, ¿verdad? O 16 años. Y no puede quedar embarazada. Y revisan todo y todo está perfecto. Pero no se recuerda de ese momento donde instaló en su cuerpo una programación de no poder ser madre. Claro. Claro. Y así podríamos decir 1000 historias y 1000 casos, ¿verdad? De situaciones muy personales, muy familiares, en las que hay un hecho que marca y que lo guardamos en el inconsciente, nos olvidamos, seguimos adelante con nuestra vida y venimos en esta etapa ya adultos a enfrentarnos, por ejemplo, a la infertilidad o a otras circunstancias, sin entender y en qué momento, pero como es inconsciente, requiere un proceso, me explicaba usted, no es una cosa que hoy platico con usted y ahorita me va a decir, yo digo que es esto, sino que requiere un acompañamiento para llegar hasta ese punto. Tenemos que ir viendo y descartando y poco a poco pues ir encontrando realmente una respuesta al problema, ¿verdad? Fíjate que ahorita se me viene a la mente una ocasión que estábamos viendo una chica que no podía tener hijos, no podía quedar embarazada, y cuando vamos viendo el patrón ancestral, me llama la atención porque empieza a marcar que, por ejemplo, ella tenía a tías que no habían podido tener hijos y que se habían quedado solteras, y sus mamás habían tenido tías que no habían podido quedar embarazadas y se habían quedado solteras, y las tías de las tías y las tías de las tías. Entonces venía un proceso, sí, que de generación tras generación se repetía el mismo proceso, y lo interesante era que la chica, la familia que podía tener hijos, siempre nacían hijas. Ok. Sí, claro. Está, ¿verdad?, muy marcada la parte femenina. Claro, ahí en entonces esa carga hay que ver de qué manera la logramos limpiar, ¿verdad? Si están todavía varias de la familia con vida, pues empezar que todas pongan su granito de arena y empiecen a limpiar esa carga ancestral, ¿verdad? Tal vez no podemos llegar hasta los tatarabuelos, ¿verdad? Porque es un poco difícil tenerlos en vida, me digo, pero sí se puede hacer una terapia donde lleguemos hasta esa línea quinta generación y empecemos a limpiar toda esa carga de por qué es que pasa ese proceso, ¿verdad? Claro. O de la tía o por ejemplo otro proceso que se da mucho es que, bueno, si es que soy soltera y tengo hijos y soy soltera, y mi mamá era igual y mi abuela fue igual, ¿verdad? O sea, todas hemos sido solos y todas hemos tenido hijos, ¿verdad? Y generalmente siempre van a ser hijas hembras, claro, ¿verdad? Para seguir con esa lealtad. Exacto. Okay. ¿Verdad? Entonces, con algo como eso, a esa chica se le detectó, sanamos y quedó embarazada después. Y fue bien interesante porque eso se hizo con sanación niérica, y en sanación niérica 4 meses y vas a estar embarazada, ¿verdad? Y cabal, al 4º mes quedó embarazada. Claro. Claro, pero tiene que haber también un cambio dentro de nosotros y de esta circunstancia, o verlo con otros ojos, algunas situaciones que antes veíamos con otros lentes. Exacto. ¿Verdad? Porque la gente dice, bueno, ¿y qué hizo? ¿O qué hay que hacer? En cada persona es tan diferente la situación y la historia y los ancestros y mi estado de salud, que por eso es tan importante el acompañamiento Ludwig, porque es por nombre y apellido. Esa persona es única y en otro caso va a ocupar otras técnicas y otras circunstancias, quizás. Claro, imagínate cuántos seres estamos hoy acá sobre la faz de la tierra y cada uno con sus problemas, y algunos tal vez muy similares, y yo te pongo aquí a 10 personas que tengan este problema y cada quien lo va a vivir a su manera,
¿verdad? Y van a ser diferentes emociones dependiendo de lo que vivió desde niña. Y otra que tal vez diga, no, es que yo no quiero tener hijos y no voy a tener, ¿verdad? Mientras otras están muriendo por tenerlos, otras incluso pueden ser muy fértiles y definitivamente no quieren ser madres, claro, o no quieren ser padres. Claro. Y esa es otra situación también, a veces quizás hacerse esa pregunta, pero ya internamente, Ludwig, yo leía de un caso de una persona que realmente tenía muchos conflictos de pareja y la forma en la que ella se protegía era no quedando embarazada. Ella no tenía un problema de fertilidad. Cuando termina esta relación, empieza una relación con otra persona, con esa persona en 3 meses está embarazada. Claro. Y por mucho tiempo creyó que tenía un problema de infertilidad, pero no era eso, era una forma en la que el cuerpo le decía, ok, con esta persona no. Y ella lo sabía, con esta persona nuestra relación no va a más, no es una relación sana, es una relación conflictiva, tóxica. Entonces el mismo sistema le decía, ok, nos preparamos y nos cuidamos. Claro, y fíjate que eso que hablas es interesante porque cuando buscamos en biodecodificación infertilidad, pues tal vez no hay tanta información, pero si ya buscas los procesos que no permiten que tengamos hijos, como por ejemplo en la mujer, la endometriosis, por ejemplo, ¿verdad? Eso sí tiene sus detonantes emocionales, ¿verdad? El no sentirnos en nuestro territorio, en nuestra casa, no sentirnos a gusto, que sintamos que en la forma en que vivimos no es la más correcta para traer a un hijo a la vida, ¿verdad? Por ejemplo, las personas que han tenido abortos, ¿verdad? Claro. Sí. Entonces está el nido vacío, está lastimado y hay una memoria de que, bueno, tuviste, si lo estás quitando, ¿para qué quieres tener otro? Entonces no voy a permitir que venga otro si lo vas a desechar, ¿verdad? Internamente es ese pensamiento y hay un pensamiento de culpa, hay un pensamiento de frustración, de odio hacia ella misma, ¿verdad? Y que provoca que pues ya no pueda quedar embarazada y que empiezan a producir ovarios poliquísticos, ¿sí? Claro. Entonces todo, y si buscamos ovarios poliquísticos van a tener su detonante emocional, ¿verdad? Por eso es que si tú buscas infertilidad, tal vez va a ser muy poca la información, pero si buscas cuál es el proceso que tiene cada persona, ¿verdad? Por ejemplo en el hombre que no tenga o que tenga un semen demasiado espeso, por ejemplo, ¿verdad? También tiene su detonante emocional, ¿verdad? Entonces es lo que tenemos que ir viendo en cada uno. Vamos a mencionar algo rapidito, okay, algunas causas y después vamos a adentrarnos un poco más en las de las mujeres y en los hombres. Un 80% de los casos de infertilidad pueden ser, por ejemplo, edad avanzada. A partir de los 35 años el potencial reproductivo disminuye y después de los 40 pues es mucho mayor. Después de los 40 incluso el embarazo hay un buen porcentaje de disminución que el hombre y la mujer pues puedan tener hijos. Incluso recuérdate que en mujeres se dice que se queda embarazada a partir de los 40, se toma ya como un embarazo de alto riesgo, ¿verdad? Aunque generalmente es a partir de los 45 donde hay que tener un poco más de cuidado, pero desde los 40 pues ya tienes que tener pensártelo un poco más y tomar muchas medidas de precaución. Puede ser, por ejemplo, un problema genético, ¿verdad? Que tus órganos sexuales pues no estén bien, como una endometriosis, como pueda ser las trompas de falopio pues se encuentren mal, no están como deben de ser o que tengan alguna lesión. Otros factores podrían ser, por ejemplo, en mujer miomas, enfermedades de transmisión sexual, enfermedades crónicas como la diabetes, el cáncer, enfermedades de tiroides, asmas, depresión. La depresión es increíble porque se detona muchas otras enfermedades o patologías. Tomar medicación, por ejemplo, como los antidepresivos, ¿verdad? También puede causar muchos problemas. La alteración en el hombre, por ejemplo, el tema de la próstata, ¿verdad? Problemas de erección, alteración de la producción de semen, ¿verdad? Su calidad del semen y del espermatozoide también tiene mucho que ver. Problemas en el tracto urinario, obesidad extrema, ¿verdad? Podrían ser algunas de las causas generales que podríamos nosotros decir que pueden causar.
Lo más importante es que si tú tienes infertilidad, pues busques la ayuda de algún terapeuta, algún médico, algún especialista que pueda entonces determinar la causa de este problema, ¿sí? Y si identificamos la causa, pues va a ser mucho más fácil poder encontrar una buena guía para que puedan quedar embarazados. En las lesiones femeninas, por ejemplo, podríamos mencionar lesiones en trompas de falopio. La lesión de la trompa de falopio puede evitar que se reproduzca la fecundación. Alrededor del 25% más o menos de los casos de esterilidad femenina se debe a un factor en este aspecto, es decir, en la alteración de la trompa de falopio. En condiciones normales, las trompas se comportan como una caña de pesca, tomando un óvulo liberado por el ovario en la ovulación, transportándolo al espermatozoide hacia el óvulo, y pues aquí se da la fecundación, ¿verdad? Pero si hay un daño en la trompa, pues entonces no se va a poder. Pueden haber adherencias, una obstrucción en la tubería, y que va a impedir que se transporte pues el esperma, ¿verdad? O el óvulo. Entonces aquí sí hay que ver. Este daño de tuba puede ser producido de la trompa de falopio por infecciones en el cuello uterino hacia la trompa de falopio, cirugía pélvica, ¿verdad? Que pueda estar provocando adherencias a nivel del tubo ¿verdad? O bien en la endometriosis, y eso puede provocar entonces incluso hasta embarazos ectópicos, ¿verdad? O sea, fuera del útero. Y pues ahí pues no se puede desarrollar el bebé, ¿verdad? Bien importante que también en las infecciones pueden verse por infecciones por transmisión sexual, como la gonorrea y la clamidia, ¿verdad? Entonces hasta esto tenemos nosotros que identificar si no hemos tenido un tipo de ese problema. Y si hemos tenido ese tipo de inflamación, pues lo más importante es desde el inicio pues decírselo a nuestra pareja, incluso hasta antes de tomar la decisión de casarnos, ¿verdad? Mira, yo he sufrido una enfermedad, está controlada, pero sufrí esto, hagamos exámenes. Entonces empezamos a ver desde ahí si puede presentarse algún tipo de problema, ¿verdad? Tanto en el hombre como en la mujer. En el tema de mujer también puede ser la endometriosis el causante que no podamos quedar embarazados, y consiste en la presencia de tejido endometrial fuera de la localización habitual, que es dentro del útero, ¿verdad? Entonces este tejido se puede ver incluso en la trompa de falopio, se puede ver en los ovarios, pero no está donde debe ser, y este revestimiento en el exterior pues puede causar que no haya una fecundación, ¿verdad? El endometrio pues es el tejido que todos los meses se produce para arropar a un nuevo ser, y que mensualmente pues se expulsa, y es lo que conocemos como la menstruación femenina, ¿verdad? Cuando la endometriosis, hay una endometriosis a efectos, lo que nosotros podemos sentir más en todas las mujeres, pues es la misma infertilidad y mucho dolor en la menstruación, ¿verdad? Puede haber extensión del abdomen, mucho dolor, y incluso que puedan haber, por ejemplo, no estés regulada, sino se adelanten o se atrasen, o incluso la ausencia de la misma menstruación. ¿Qué más? Vamos a ver. En caso de una endometriosis severa, mira, lo más importante con cualquiera de las dos, ya sea la severa, que sea muy fuerte, que haya demasiado dolor, lo más importante es que sí busques ayuda. O sea, no es normal que sufras tanto cuando tengas tu menstruación. Eso no es normal. Que haya dolor, puede ser, pero que te tire a la cama, que no puedas hacer nada, que tengas que estar dopándote con medicamentos por el dolor, no es normal. Claro, o sea, hay una señal y un indicador de que tenemos que buscar ayuda. Y ahora mira que tenemos problemas desde con las chiquitas, porque empiezan a menstruar muy temprano, 10 años, 11 años, 12 años, pero sus primeras menstruaciones son dolorosas, y eso ya nos indica que ahí hay un problema de mucha toxicidad en su aparato reproductivo. Entonces tenemos que solucionarlo,
O sea, no es normal, ¿verdad? No, es que a mi mamá era igual. Pues, esa es tu mamá. Claro. Ahora, ¿cómo decides ser tú y cómo quieres llevar tu vida? Claro, es que existe la creencia popular, Ludwig, de que tiene que ser doloroso. Entonces se ha vuelto como que normal, ¿no? O sea, como días de incomodidad, días de malestar. Pero la realidad es que una persona sana no tendría por qué pasarla tan mal. Que una situación al mes, ocasional, fuera un poquito más complicada, entraría dentro de lo normal. Pero los 12 meses, casi que no pudiendo ni ir a trabajar, no pudiendo ir a estudiar, en el caso de las más chicas, realmente no debe ser así, ni tenemos que normalizarlo nosotros como adultas también, de decir así es, como quien dice, aguántate. Claro. No, y fíjate que pasa algo bien, a veces muy común, que siempre un mes va a ser más doloroso que el otro, ¿verdad? Y eso es porque entonces un ovario va a estar más propenso, o que está más cubierto a tener algún problema, como ovario poliquístico, ¿verdad? O un mioma, ya del lado derecho o izquierdo de la matriz, pero se ve muy marcado, ¿verdad? Un mes sí, un mes no, el otro mes sí me duele, pero lo soporto, pero el otro mes sí me tira a la cama, ¿verdad? Entonces eso tampoco es normal. Y si tienes todos los meses demasiado dolor, hay que estar en terapia para quitarlo. Y a veces lo que hacen pues es darte hormonas, pero desde el punto de vista de que nosotros lo trabajamos no es lo más correcto, ¿verdad? A veces se pelean conmigo porque yo hablo mucho de los procesos que tenemos para evitar el embarazo, ¿verdad? Pero lo que pasa es que estás trastornando tu cuerpo cuando estás dando un anticonceptivo, cuando te lo inyectas, ¿verdad? O sea, estás dejando que tu cuerpo tenga su ciclo normal. Y ahí lo que estás haciendo es saboteándote a ti misma. Entonces, sí tenemos que ser muy cautelosos. Y lo más importante pues es tener un poco más de conciencia, porque después vienen otros temas, ¿verdad? Que el aborto y todo, que son temas que nos podemos quedar sentados aquí todo el año hablando de los mismos, ¿verdad? Pero hay que tener conciencia de primero, más que todo del embarazo, del amor que nos tengamos a nosotros mismos, ¿verdad? Porque si tú decides o tener relaciones y vas a quedar embarazado, embarazada, pues imagínate, o sea, es un proceso que es natural, ¿verdad? Nos lo dicen o lo hemos escuchado, pero a veces no tomamos conciencia que tenemos que tomar nuestras precauciones, ¿verdad? Entonces hay que tener un poquito de información, y nosotros como padres pues hablarles a nuestros hijos claros, nada de incluso de estarle poniendo ahí nombres extraños a nuestras partes genitales, ¿verdad? Sino hablar tal cual son las cosas, ¿verdad? Claro. Ahí todavía me he encontrado yo con chicas que pareciera chiste, pero es cierto que todavía creen que la cigüeña trae a los hijos, ¿verdad? Pero es la misma desinformación, ¿verdad? O esto que el otro día miré yo no sé, que tal vez era chiste, pero en el internet, donde un chico decía que iba a ser papá porque la chica le había dicho que por medio de teléfono había quedado embarazada ella, ¿verdad? Entonces esa misma desinformación, ¿verdad?, puede causar muchos problemas. Claro, son tantos factores, ¿verdad? Y sabe, quizás en el mejor de los casos, pues bueno, vamos a una consulta por lo menos regular, cada año idealmente, año y medio en el caso de las mujeres, pero también que los hombres vayan tomando conciencia de ese chequeo regular, claro. Para prevenir posibles situaciones que también se dan en muchas enfermedades del hombre también, Ludwig, que usted me comentaba. Mira, cuando tú decides, bueno, vamos a tener hijos, ya cuando no te casas porque ya viene ahí la cigüeña. Claro, cuando todo está programado todo está y planeado. Planificado, entonces tú dices, bueno, vamos a tener hijos, bueno, vamos a chequearnos. Desintoxiquémonos 3 meses antes, 3 meses seguidos de una desintoxicación profunda, tomando conciencia de nuestro cuerpo, y entonces preparemos nuestros cuerpos para atraer a un nuevo ser a este mundo, pero va a ser mucho más saludable. A la señora le va a ser mucho más fácil su embarazo. Claro. ¿Verdad? Pero entonces estamos tomando y estamos haciendo las cosas conscientes. Claro. Y si no, y ya viene el embarazo, pues entonces tomar conciencia en ese momento. No, tengo que tener una dieta más saludable, tengo que hacer ejercicio, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, para que el embarazo sea mejor. Y de paso, recuérdense, es que estamos embarazados, entonces el señor póngase a la par también a hacer ejercicio con su señora.
¿verdad? Porque incluso imagínate, si nosotros hacemos preinstalaciones en nuestros hijos desde el vientre materno y el papá sigue tomando, el papá sigue haciendo problema, que entonces ese niño empieza a absorber también toda esa mala energía que el papá lleva a casa. Aunque la mamá esté en su lucha interna del OM y de estar en meditación y haciendo yoga y haciendo esto y haciendo lo otro, el papá portando ahí basura, ¿verdad? Entonces, claro. El tema de estar esperando un hijo es de dos, no solo es de una persona. Por eso estamos embarazados, o sea, tanto el hombre como la mujer tiene que tomar su papel, ¿verdad? En este caso. Claro. En las mujeres también vamos a hablar rapidito de los famosos ovarios poliquísticos, ¿verdad? Es una afección muy frecuente en las mujeres, incluso desde niñas, en sus primeras menstruaciones, y se debe mucha toxicidad en su cuerpo en alguno de los casos. Es el incremento del número de pequeños quistes, ¿verdad?, en la superficie del ovario, y esto se puede ver con una ecografía, ¿verdad?, un ultrasonido. Cuando este número se eleva, pues puede provocar infertilidad, ¿verdad?, incluso pues mucho dolor, y para esto pues sí necesitamos ciertos tratamientos muy específicos para poderlos quitar y limpiar esos ovarios, ¿verdad? Las mujeres con síndrome de ovario poliquístico presentan ciclos menstruales irregulares e incluso ausencia de la menstruación, ¿verdad? Por este motivo tendrán problemas para quedar embarazadas por falta de la ovulación. Entonces también este puede ser uno de los procesos que causa infertilidad. Porque también a veces otro puede ser por falta de ovulación o ausencia de óvulos, ¿verdad? Generalmente la ausencia de óvulos se puede deber a los factores como el estrés, a la pérdida o ganancia de peso, en un peso bastante importante, significativo, excesiva producción de prolactina, que es una hormona encargada de producir la leche materna, los mismos ovarios poliquísticos pues pueden causar pues que no haya ovulación, ¿verdad? Aproximadamente el 35% de las mujeres establece, ¿verdad?, que puede presentar este tipo de problema en algún momento de su vida. Ahora vamos a pasar por ejemplo, en mujeres, muchos casos, si hay problemas, por ejemplo, de trompas de falopio, pues lo que se hace es una intervención quirúrgica donde se puede limpiar, se pueden poner como deben de ser y pues ahí se resuelve el problema, ¿verdad? En algunos casos, como por ejemplo endometriosis, que se hacen tratamientos y no se puede corregir al 100%, a veces la fertilización por vitro es una de las mejores opciones, ¿verdad? Y la mayoría de los padecimientos que hemos hablado, pues con una guía nutricional, con una desintoxicación, con medicamentos homeopáticos, terapia celular, terapia biopuntura, pues podemos lograr restablecer la función de las mismas, ¿verdad? Entonces podemos llegar a tener bebés. Ahora, en cuanto al problema de los hombres, pues ya habíamos hablado que un 30% de las causas de infertilidad de los hombres puede ser de diferentes ámbitos. Alteraciones en el ámbito testicular, obstrucción de los conductos seminales, ¿verdad? Problemas con próstata, alteración de la eyaculación y de la erección, y esto pues, nos puede empezar a provocar ciertos problemas. Cuando los problemas son causados por espermatozoides no bien formados en el testículo, por ejemplo, pues muchas de las veces la glándula hipófisis o el hipotálamo, que produce las hormonas que regulan la formación del espermatozoides, no funciona bien. Entonces hay que arreglar eso. Alteración genética, ¿verdad? Se le conoce como síndrome de Klinefelter, y esto pues es un problema con el espermatozoide. Alteración de los genes contenidos en los cromosomas, que pues no están bien y hay que componerlo. Gran cantidad de problemas testiculares como falta de desarrollo, un anómalo incluso de los mismos espermatozoides, el mantener con demasiado calor el escroto, incluso cuando los tienes con demasiada presión, utilizar ropa muy apretada,
o incluso aquellas personas que practican cierto tipo de deportes como el ciclismo, que se pasan mucho tiempo sentados, presionando calor en la presión y calor en la próstata y en los testículos, pues puede provocar también este problema. El sobrepeso, el tomar demasiado alcohol, fumar, ¿verdad? También puede provocarnos. El uso de drogas, ¿verdad? Puede provocar este problema. Otro de los problemas es que haya producción de espermatozoides, pero estos estén sin movimiento, que no sea de una forma ni de vitalidad apropiada, ¿verdad? Entonces puede haber, pero estos salen dañinos, entonces no tienen la velocidad, ni el movimiento, ni la vitalidad para poder fecundar un óvulo, y el óvulo es sumamente inteligente, porque si en dado caso llegara a uno de estos espermatozoides, lo va a rechazar, ¿verdad? Desde ahí se empieza la selección. El óvulo viene y tiene la capacidad de decir, este sí me gusta, ¿verdad? Este se mira champion, ¿verdad? Entonces lo voy a aceptar, ¿verdad? Entonces puede ser desde ese punto de vista. Y aquí volvemos a hablar que pueden haber problemas, por ejemplo, en la producción de espermatozoides, también por infecciones presentes o de anticuerpos, ¿verdad? Infecciones incluso como la gonorrea también, ¿verdad? Enfermedades de transmisión sexual. Alteraciones en el número de cromosomas, o sea, que sean muy pocos, ¿verdad? Que los que se produzcan. Que tengamos problemas en tiroides, que seamos diabéticos, insuficiencia renal o hepática, ¿verdad? Toma de determinados fármacos que matan a los espermatozoides o no dejan que se produzcan, consumo pues de drogas, tabaco, y en ambos, tanto en el hombre y la mujer, el tema del estrés, ¿verdad? Si estamos con el estrés hasta donde ya no poder, que ya es casi 4 en lugar de 3, entonces pues eso nos puede provocar la infertilidad en ambos. Fíjese que sí, justo en el audio que les estoy compartiendo hoy de contenido, ella mencionaba, es el testimonio de una mujer, y ella menciona que en la etapa en la que ella quería quedar embarazada, estaba trabajando en una multinacional y la enviaban mucho de viaje, y estaba en un puesto muy bonito, muy importante, profesionalmente donde ella había querido estar, muy alto, y viajes a todos lados y en un muy buen momento, pero a la vez ella quería quedar embarazada, y cuando hizo todo su proceso, tanto médico, físico como espiritual y emocional, una de las personas que la acompañaba le dice, ¿y a qué horas tendría usted un hijo? Y con estos viajes y con esta carga de trabajo y con esta casa que se compró, que es enorme, con su esposo, y que apenas si se ven, y él viajaba y ella viajaba, ¿cómo piensan ser papás ustedes? Si quieren ser, tienen que empezar a hacer toda una reestructuración también de la vida. Entonces ella, como querían los dos, dijeron, ok, empecemos a ceder, a quitar esto por lo otro, ¿qué puedo quitarme? Y se cambió de trabajo ella, él acomodó un poco el horario del trabajo que ella tenía, y empezaron a hacer una serie de cambios que propiciaba más la posibilidad de un bebé. Pero a veces también estamos en una circunstancia que no es ni física, ni emocional, ni mental como para que venga un niño al mundo, pero no lo hemos podido ver, Ludwig. Claro. En nuestras circunstancias, en nuestra realidad y en este corre-corre en el que andamos, decimos, es cierto, ¿cómo sería que esta persona tenga un hijo? Y es que fíjate que hay un proceso, mira, el ser padres, creo que es un proceso divino, donde deben ser involucrados pues ambos, ¿no? Pero en nuestra actualidad y en nuestra sociedad, el que se la lleva a la fregada es a la mujer. Sí. Porque no solo son los 9 meses de gestación, sino toda la vida. Y aunque vengas tú y nació, bueno, voy a darle 3 meses o 2 meses y después yo voy a seguir mi vida y voy a ver de qué manera dejo a mi hijo. Pero entonces ahí después ya viene el cargo de conciencia, no, pero si yo no estoy para mi hijo, y el hijo empieza después ya con problemas de comportamiento y todo esto, que quiere a su mamá, causado, claro, por la falta de mamá y de papá, ¿verdad? El hecho de tener hijos realmente es una responsabilidad muy grande, ¿verdad? Cuando tú los decides tener, cuando logras tener esa capacidad de decir yo quiero tenerlos, pues
hay que trabajar también todos esos aspectos, o sea, volvemos desde el inicio, el físico, emocional, espiritual, ¿verdad? Porque incluso cuando hacemos las subdivisiones de estos cuerpos, hay uno de estos cuerpos que se subdivide en trabajo. Claro. ¿Verdad? ¿Cómo estás con tu trabajo? Entonces vienes tú y dices, no, es que yo trabajo en esta multinacional y estoy en la cabeza de la organización y me va bien. Voy a tener un hijo, pero entonces, híjole, entonces, ¿qué hago? Si vas a tener un hijo para tenerlo encerrado, para que otra persona sea su mamá, o sea, piénsatelo. Porque no vas a ser madre, realmente, ¿verdad? O no vas a ser padre. Entonces, hasta en eso hay que pensarlo, ¿verdad? Claro. Y cuando los hijos vienen porque ni siquiera lo pensaste, pues, entonces, ¿qué le vas a dar a ese ser? Claro. Y otra de las cosas, hace poco me decía una señora, mire, es que yo quiero quedar embarazada y yo le quiero dar lo mejor a mi hijo, yo no había podido trabajar mi parte emocional y el doctor dice que sí puedo quedar, pero yo quiero que usted me diga qué piensa, si lo tengo o no lo tengo. ¿Cuántos años tienes? 47 años. Yo le dije, mira, si tú me preguntas a mí, o sea, tú no vas a ser madre, vas a ser abuela y vas a dejar a un niño a muy corta edad huérfano. O sea, ¿qué vas a hacer tú para...? O sea, cuando tu hijo te diga, vamos a correr, y tú ahí ni siquiera puedas levantarte, ¿sí? Entonces, hasta en eso tenemos que ser conscientes también. O sea, si tú quisiste tener hijos, pues tenlos en una edad, pues... ¿Cuál edad es la mejor? Mira, si nos vamos a hablar de edades, yo creo que a partir de los 25 años, pues ahí estamos. Podrías como empezar a pensar, ¿verdad? Y puedes llegar incluso hasta los 35. De los 35 para arriba ya hay un proceso de que el cuerpo ya no tiene 20 años. Entonces tus niños pues van a requerir a alguien joven, ¿verdad? No a alguien viejo. Entonces, y aparte tu forma de ver la vida, madurez y todo va cambiando, hasta tienes un poquito de menos tolerancia a veces con los niños. Quieres estar más en paz, en armonía, y un niño es bulla. Pero es una bulla alegre, aunque sea bulla, ¿verdad? Es una bulla que te da alegría, pero si tú no logras ver esa bulla como alegría, te vas a frustrar y vas a dejar de vivir a plenitud el tema de ser madre y padre. Claro, y ya vienen otros problemas de los que hablamos casi todos los días aquí en el programa, que ¿verdad? El hijo que no hace caso, el hijo rebelde, el hijo que golpea, el hijo que se ausenta, el hijo que... Y el padre, bueno, entonces imagínate. Claro. Entonces, ¿para qué traje yo a este niño si mira cómo me trata? Claro. ¿Verdad? Claro, son muchas cosas las que hay que tomar en cuenta. Vamos a seguir platicando del tema, pero nos vamos a ir rapidísimo a la pausa. Les hago la invitación para que se queden en sintonía, pidan el contenido a través del WhatsApp 5511-9890 y ya está publicado en nuestro Facebook para que todos lo puedan ver también. Es momento de compartir los mensajes de nuestros patrocinadores. En breve continuamos con el programa Carolina, la mujer de hoy. Por Globo, tus recuerdos, tu música. Continuamos con más de Carolina, la mujer de hoy. Solo por Globo 98.9. Continuamos con más del programa. Hoy estamos platicando con Ludwig Lam sobre infertilidad y sus posibles causas. Muchísimas gracias a ustedes por estar en sintonía y por dejar su comunicación también con nosotros esta tarde. Voy a iniciar con la pregunta de Abraham. Dice, muy buena tarde, felicitaciones por el programa, excelente el tema. Yo quisiera preguntarle a Ludwig, al quitar un problema de quistes en los ovarios, ¿se puede dar ya el embarazo y el resultado final sería normal o no necesariamente? Gracias por la respuesta. ¿Cómo es que se llamaba? Abraham. Abraham, mira, lo que pasa es que vamos al inicio del programa. Los ovarios poliquísticos, o sea, si lo ves en el cuerpo físico, pues ya lo explicamos cómo son, ¿verdad? Ahora, si hay un problema emocional que está causando que el ovario sea poliquístico, mire, cabal, ahorita está viendo lo del ovario poliquístico. Vamos a leer un poquito de esto. Dice vamos a ver. Te define en la etapa embrionaria conflicto de miedo a no quedar embarazada. Y este mismo conflicto se repite
ya con una persona. Esto quiere decir que tu esposa o tu hija o quien sea que no pueda quedar embarazada, cuando estaba en el vientre de mamá, la mamá tenía mucho miedo a poder quedar embarazada. O sea, yo no voy a tener un hijo, o ya sabe que está embarazada, pero dice, ay, yo no puedo tener un hijo, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde voy a darle a comer? ¿Qué hago? ¿Verdad? Entonces ese miedo a quedar embarazada provoca un ovario poliquístico, ¿verdad? Conflicto de mujeres sometidas a su labia interna, por ejemplo, a lo que ellos dicen, ¿verdad? El hecho de que yo nunca voy a ser mujer, perdón, nunca voy a ser mamá, ¿verdad? Entonces ahí ella ya viene y dice, yo no voy a poder hacerlo. Mujer que tienen maridos inmaduros emocionalmente, ¿verdad? Entonces dice, ay, no, yo voy a tener un hijo y este chavo apenas ni ponerse los calzoncillos puede, entonces ¿cómo voy a quedar yo embarazada? No va a tener a 2 niños. Ahí vienen y se forman los ovarios poliquísticos. También a todas aquellas mujeres que son demasiado celosas, controladoras y con exceso de responsabilidades. Entonces aquellas chicas que trabajan en una transnacional también, ¿verdad? Que puede hacer que tenga mucha carga encima, pues ovarios poliquísticos por toda esa carga que tienen. Entonces a esto voy con la pregunta de Abraham. O sea, si ella tiene alguno de esta parte emocional y no es sanada, simplemente con que quitemos el ovario, los quistes de los ovarios, no quiere decir o garantiza que al siguiente mes quede embarazada. Claro, porque hay que sanar la situación de fondo. Claro, en muchos casos quitan los ovarios poliquísticos a los 2 meses y ya están embarazadas, ¿verdad? En otros casos no. Claro, y tan es así que hay quienes entran en un tratamiento, se pasan 1 año ya bien y al segundo año nuevamente tienen quistes. Sí, ¿por qué? Porque es la situación emocional no resuelta. Claro. Entonces, el medicamento ayuda. Sino, por ejemplo, también, es que fíjate que es todo. Claro. Es que si nos vamos a la parte física y empezamos a hablar de un ovario poliquístico, por ejemplo, cuando las chicas llegan conmigo con ovario poliquístico, rápido las veo estreñida, ¿verdad? ¿Tienes problemas de colon? Sí, ¿cómo sabe? Pues tienes ovario poliquístico. No es que el ovario poliquístico es porque tengo estreñimiento, o tengo estreñimiento porque tengo ovario poliquístico, no. El problema de ovario poliquístico es porque tenés tanta toxina en ese colon y entonces los quistes del ovario se alimentan ¿de qué? De toxina. ¿Y dónde está la toxina? En el colon. Entonces a muchas chicas yo les doy tratamiento para el colon y los ovarios se limpian. Así de sencillo. Cuando lo vemos desde una parte física. Claro, hay que ver muchas cosas, ¿verdad? Mira, esta pregunta está muy interesante. Dice, muy buena tarde, primero que nada los felicito por el programa que es de muchísima bendición. Mi nombre es Emelín. Les comento que estoy a unos cuantos meses de casarme y con mi novio hemos pensado en planificar por 2 años, esperarnos 2 años antes de tener un bebé. ¿Cuál es la mejor recomendación, ya que me surge un poquito de miedo en las consecuencias de algunos métodos? Por ejemplo, las pastillas. ¿Cómo podemos planificar de manera que no dañemos nuestro organismo los dos? Muchísimas gracias. Mira, el mejor método es seguir el calendario. Pero cuando nosotros tomamos este tipo de decisión, primero, la chica, o sea, tu esposa o la mujer, debe ser que tenga su menstruación muy regular, su periodo bien establecido cada 28 días, que ella incluso sepa y sienta cuando está ovulando. Hay que conocer mucho el cuerpo para poder llevar el método normal, o sea, el método natural, ¿verdad? O sea, los días que puedes tener relaciones y que quede embarazada y los días que puedes tener relaciones tomando por ejemplo, con preservativo. Esa es la forma más saludable. O sea, si me hablas qué hormona debo tomar o qué método que no sea invasiva, ese es el único. Muy bien. Sí, es que fíjese que hay un palito que me meten, sí, pero te está sacando hormonas todo el tiempo. Que la T, que esto, que sí, pero hay una invasión en tu cuerpo, ¿verdad? O sea, lo más natural es el ritmo natural, ¿verdad? Entonces, pero para eso tienen que tener un calendario donde todos los días apunten. O sea, también tenemos nosotros que poner en nuestra parte. Y sobre todo, pues la mujer pues tiene que tener un poquito más de conciencia en ese sentido, ¿verdad? En estar viendo, no, ahorita no puedo, o si puedo, y si no, pues tomar las medidas de precaución, que un preservativo es el más fácil, ¿verdad? Bien. Muy buenas tardes, me llamo Maritza. Hace 2 años me detectaron virus del papiloma humano.
tenía una verruga y me la quitaron y después me hicieron una criocirugía porque el doctor dijo que tenía una úlcera en la matriz y me lo hicieron todo esto el año pasado. Ahora yo quiero saber si puedo quedar embarazada después de lo que ha pasado o cuando lo decida tendré problemas. Las verrugas, gracias a Dios, ya no aparecieron. ¿Qué me puede comentar? Gracias. Mira, ahí yo solo que te comentaría es, aunque no haya verrugas, siempre hay que estarse sacando exámenes, ¿verdad? A veces la presencia del virus siempre va a estar. Yo no veo que haya ningún tipo de problema. Si todo salió bien en tu operación, puedes perfectamente quedar tú embarazada y no puede presentarse ningún tipo de problema, ¿verdad? Solo tus chequeos regulares, ¿verdad? Tu Papá Nicolau y tu visita periódica con tu ginecobstetra para que pueda revisarte, ¿verdad? Y si un día decides, pues lo que dijimos en el programa, si algún día decides ser madre, pues agarra 3 meses antes, nos puedes visitar y con mucho gusto te podemos decir qué es lo que tienes que hacer para preparar tu cuerpo para que esté listo para esa decisión. Bien, Carlos pregunta por aquí, muy buen día, tengo 45 años y mi esposa tiene 44. Hemos hecho exámenes, espermogramas y todo aparece que está bien. Hemos visitado ginecólogos, medicina holística, comadronas, pero nada. Hay antecedentes de ovario poliquístico en ella y también tuvo una operación de fibroma. ¿Qué nos puede decir? Bueno, pues acá lo que hay que ver es los 4 cuerpos de cada uno, ver qué es lo que puede estar causando. Si todo está bien, lo que hablábamos en el programa, hay muchos casos donde todo está bien y no hay una explicación que te pueda decir que no puedan quedar embarazados. Entonces pueden ser posiblemente emociones, ya sea de la parte masculina o femenina, que pueda estar causando este problema, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, otra consulta, dice Bea por aquí, tengo 29 años y con mi novio hace un año intentamos quedar esperando bebé, pero nunca lo logramos, no nos estábamos cuidando tampoco. ¿Puede ser la ansiedad que yo tenía por empezar esa etapa de mi vida de ser madre lo que haya imposibilitado el embarazo? Mira, puede ser cualquier cosa de las que hemos hablado, ¿verdad? Desde problemas en las trompas de falopio, problema de endometriosis, si es a nivel físico, ¿verdad? Que no estés ovulando, que por ejemplo estés bajo mucho estrés, que no estés preparada emocionalmente para tener a un bebé. Tal vez hay un deseo de tenerlo, pero emocionalmente no lo quieres o no lo quieren, ¿verdad? O también puede tener problemas tu pareja, ¿verdad? O sea, pueden ser muchas cosas. Claro, pero ella ya detectó algo, el nivel de ansiedad, y en eso se puede empezar a trabajar también. Ella, pero él. Claro, porque nunca nos hace bien para ninguna parte de nuestra salud la ansiedad y el estrés. Sí, mira, aquí es lo que yo te decía, si nosotros, así como ustedes, tomaron la decisión de ser padres, por favor, cada uno vaya a quien le corresponde, hágase sus exámenes, o sea, él se hace un espermatograma, tú te haces ahí tu ultrasonido, miran sus niveles hormonales, estamos bien, ok, preparémonos 3 meses, quitemos todos los alimentos que son acidificantes y alergénicos, hagamos ejercicio, limpiemos todo lo que traemos encima y entonces prueben, entonces va a ser mucho más fácil. Pero todo lo están haciendo desde el amor, o sea, te das cuenta, estás preparando tu cuerpo, lo estás cuidando. Claro, está poniéndose en condiciones. Exacto, te estás poniendo en las mejores condiciones y ya, porque solo el hecho de decir, bueno, ahora sí vamos a tener hijos, hagámoslo pues, pero si nunca, no sabes ni cómo está tu cuerpo. Y si, por ejemplo, si es él el del problema, por ejemplo, que no tenga espermas saludables, por ejemplo, o no tenga la producción de suficientes espermas, porque tal vez toma mucho alcohol o no hace ejercicio, o por la misma edad que tiene, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues componer esa parte y eso se soluciona el problema. Pero si ya empiezas tú, ay, no quedo embarazada, 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 y eso se vuelve un problema emocional. Y eso también puede ser causante que ahora no pueda quedar embarazada. Muy bien, mire esta consulta. Dice, muy buenas tardes, felicidades y muy buen programa. Mi consulta es, cuando yo era niña, abusaron de mí varias veces. Yo quisiera preguntarle si será por eso que yo padezco de ovario poliquístico y tengo ausencia de la menstruación. En muchas ocasiones he renegado de ser mujer. Eso es lo que Gracias por ayudarme. Sí.
Ahí eso es lo que yo te iba a decir emocionalmente. Cuando hay abuso, ay Dios, mira, ahí hay muchos cabos que empezar a atar y desatar, ¿verdad? Entonces, uno de las primeras emociones, aparte de la ira, el enojo, la frustración, es el tema de no querer ser mujer, ¿verdad? Incluso poner una barrera entre las relaciones, ¿verdad? Incluso estás teniendo relaciones, pero en ese momento te atas a un recuerdo de ese momento, ¿verdad? Entonces, sí, ahí hay algunas terapias que trabajamos que puede ayudarte. Si es que también ya te has hecho los exámenes y todo sale bien, ¿verdad? Que no hay problemas en las trompas de falopio. Que las trompas de falopio es increíble, pero cuando hay un problema de este tipo, estas pueden verse dañadas, ¿verdad? Muy bien. Por la misma emoción, ¿verdad? Entonces, sí, puede ser. No es puede. Creo que por ahí va el problema. Y creo que ella lo tiene un poco también claro, de cierta ¿verdad? manera, pero ahora hay que tomar algunos pasos y buscar alguna ayuda, pero le agradezco muchísimo de verdad su apertura con el programa. Dice, muy buenas tardes, excelente el programa, muchas bendiciones para los dos. Tengo 4 hijos y con 3 de mis hijos padecí de endometriosis. Quisiera preguntarle a qué se debe física y emocionalmente esta enfermedad, y la duda que me salta es si mis hijas pueden padecerla también más adelante. La endometriosis. Fíjate que no, o sea, tus hijas, pues sí, puede ser que las padezcan, o sea, no podemos de una vez decir que ellas lo van a padecer. No, ellas pueden estar muy sanas y así lo deciden. Fíjate que en etapa embrionaria el tema de la endometriosis es un conflicto. Eso quiere decir cuando tú estabas en el vientre de tu madre, conflicto de supervivencia, ¿sí? De reproducción, miedo al parto, a la concepción misma, también una ruptura de quiste en fase de reparación de un conflicto de cáncer de ovario, ¿verdad? Entonces, si tu mamá, cuando tú estabas en su vientre materno, sufrió esto, ¿verdad? Que conflicto de supervivencia, el no tener, el no poseer, la endometriosis también tiene mucho que ver con el tema de no tengo un lugar seguro para tener al bebé, ¿verdad? Y en ti pues se repite lo mismo que sufriste dentro de mamá, un conflicto relacionado con el ser madre, miedo a no ser una buena madre, miedo a las consecuencias del parto, peor si muere, peor si se muere él o me muero yo, o si no puedo tenerlo natural, y si es por cesárea. Entonces todos esos pensamientos erróneos, ahí está el cuerpo del pensamiento, ¿verdad? Activo en cada momento. Deseos de quedar embarazada, pero aquellos deseos insaciables, pero sin capacidad para recibir al bebé en un buen lugar. No tengo lo que hablábamos anteriormente, no tengo un espacio, no tengo las condiciones, y tú en tu cabeza está, yo quiero tener una cuna, yo quiero tener un cuarto, yo quiero hacer esto, pero no lo tengo, te frustras. Entonces esa incapacidad de poder recibir al bebé como tú lo quisieras recibir puede provocar emocionalmente una endometriosis. Sensación de que la casa o el hogar no es nuestra, ¿verdad? Estoy alquilando, estoy con mi suegra, me siento invadida en mi espacio. ¿Qué va a pasar cuando nazca? Mi suegra va a querer estar encima diciendo qué es lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que cuidar, cómo tengo que vivir, ¿verdad? Pues estos podrían ser uno de los problemas a nivel emocional que causan la endometriosis. Muy bien. Dice por aquí, el esposo de mi sobrina se operó para no tener más bebés, pero al parecer falló. Más adelante ella sí resultó esperando el bebé, pero ahora tienen un embarazo que está siendo bastante complicado. Quisiera preguntarle si tendrá relación con que él ya había hecho algo por no serlo y ahora sí lo es. Mira, en muchas ocasiones cuando hacemos este tipo de operaciones, tanto en hombre como en mujer, se da este problema. Creo que, no recuerdo ahorita mucho, pero creo que es una de 10,000 mujeres que puede quedar embarazada después de un procedimiento quirúrgico. Yo no veo el problema, porque el problema sería no quedar embarazada, ¿verdad? Pero lo quedó. Ahora, si es el que tiene muchos problemas, uno puede ser,
pues no estaba preparada físicamente para tener a un hijo, pues sobrepeso, alimentación mal, hipertensión, diabetes, demasiado estrés, ¿sí? Problemas en el hogar. Entonces, eso sí puede causar que tenga problemas ahora en el embarazo. Ahora la operación la descartaría. Aunque, por ejemplo, el deseo de ya no querer tener, pero viene, ¿verdad? Ahí se viera amarrado al tema de que no, o sea, no se dio. Pero si se dio, es porque tenía que ser. Ahora, los problemas, pues yo creo que son más por estos aspectos. Muy bien, dice por aquí, muy buenas tardes, soy Jessica, tengo una trompa de falopio obstruida y obviamente no he quedado embarazada. El ginecólogo al que frecuento me ha indicado que para esto no hay cura. Ya llevo 6 años de casada y no he podido quedar embarazada. ¿Qué me recomiendan? Pues mira, en muchas ocasiones cuando hay obstrucciones, pues estas quirúrgicamente se pueden arreglar. Ese sería de ver cómo es tu proceso, ¿verdad? Porque algunas trompas pues no tienen reparación, hay otras que sí lo tienen. Entonces ahí lo que se tendría que hacer, pues que vayas tú con un experto en este tema, que te haga un buen examen, ¿sí? Y que te diga si realmente se puede proceder a una operación o no se puede proceder. Y las trompas retorcidas, ¿verdad? Fíjate que, déjame ver si encuentro aquí, dame un chancecito. Para poder buscar un poquito de la información emocional de la obstrucción de trompas de falopio. Aquí ya lo tengo, ¿verdad? Entonces, conflicto de guarrada vivida a nivel sexual, en todos los aspectos en que se puede interpretar, siempre que represente una afección a nivel reproductiva, conflicto también de rivalidad inesperada con un macho, ¿verdad? Se trata de un conflicto de género desagradable y poco respetuoso, conflicto de relación sexual no deseada, vivida como violación, violencia, que fue muy desagradable. No puedo aceptar una relación sexual porque está vinculada a algo demasiado insoportable del pasado, ¿verdad? Miedo a quedar embarazada después de una violación, conflicto de mancha, culpa, con conflicto de reputación. Y también dice buscar conflicto de memoria de incesto o violación en la línea familiar. Imagínate, aquí ni siquiera le corresponde a ella, sino pudo haber sido que su mamá haya vivido en incesto o en violación, o la abuela. Claro. Entonces las tropas se retuercen. Sí. Muy bien. Muy buena tarde, gracias por el programa tan interesante. Mi consulta, mi hijo tiene 16 años, pero la verdad me preocupa que llegue a ser estéril, porque cuando era pequeño tuvo un accidente y le lastimaron muy fuerte su pene en el colegio y tuvo un sangrado y se complicó y todo. En otras ocasiones también ha vuelto a tener esa complicación en el pene, siempre por cuestiones de los niños que lo han pateado, otras circunstancias. Este año una doctora le medicó un tratamiento, pero he leído que algunos medicamentos como este que está tomando también tiene la consecuencia que provoca esterilidad, y a mí me preocupa constantemente este tema. ¿Qué me puede decir? Gracias. Fíjate que cuando los golpes son en el pene, generalmente si hay obstrucción en los conductos hay problema, pero en este caso no creo que lo hayan. El problema es cuando los golpes son a nivel testicular. Cuando es a nivel de testículo, sí puede crear, por ejemplo, incluso una atrofia del testículo, de la glándula de testículo como tal, que ya deja de funcionar, ¿verdad? O que hayan problemas de próstata. Yo creo que debes de quitarte un poquito este pensamiento, y si tú quisieras salir de dudas, pues hazle un espermatograma y vas a ver que va a tener sus espermas funcionando perfectamente bien, ¿verdad? Yo creo que no. Y ahora me llama más la atención porque siempre le golpean ahí, eso no es normal. Claro, los conflictos porque las situaciones. Porque tú lo decías, es que es algo muy natural en los varones, pero no, o sea, no. Yo que me recuerden, ningún mi amigo me golpeó ahí, pues así,
¿verdad? Entonces, eso sí me llama más la atención, ¿por qué hay tanta repetición de problemas? Porque hay violencia ahí también en el colegio. Exacto. Y hay agresión hacia el niño. Sí, ¿verdad? Entonces eso creo que es lo que tendrías que corregir. ¿Y por qué siempre es en esa zona? Muy bien, muy bien. Dice por aquí, fíjese que mi hijo se casó hace más o menos 1 año y medio y con su esposa no logra quedar embarazados. Fueron a hacerse exámenes y el doctor dijo que había incompatibilidad de la sangre. ¿Es eso posible o tendrían que hacerse más exámenes? Mira, la incompatibilidad de la sangre se da. Generalmente cuando esto pasa puedes quedar embarazada perfectamente bien y lo único que hay que tener cuidado es cuando el niño nace, porque generalmente da ictericia. Entonces ahí pues hay un procedimiento donde se pone al niño en una incubadora y se le con luz y eso se resuelve, ¿verdad? En mi caso te lo digo, o sea, yo con mi esposa tenemos sangres nada compatibles y pues 3 hijos salieron de este matrimonio, ¿no? O sea, no veo el problema. Muy bien. Dice, muy buena tarde, encantada del programa, como siempre con los buenos temas. Si no hay ningún problema orgánico que cause dolores exagerados durante el periodo de menstruación, ¿cómo sería el proceso para hacer una desintoxicación y mejorar este problema? Mira, generalmente las desintoxicaciones, si tú te bajas el programa del mes de julio, creo yo, hablamos de la desintoxicación, al igual que en enero, que generalmente son los meses que hablamos de la misma, porque es cuando nosotros promovemos que por lo menos 2 veces al año pues te desintoxiques. Entonces yo te diría que por qué no te escuchas esos programas, y yo creo que ahí vas a encontrar la respuesta a cómo puedes empezar a desintoxicarte, ¿verdad? Y si no, pues con gusto puedes llegar con nosotros y nosotros te damos ahí unas directrices de cómo poderlo hacer, ya sea con medicamentos o sin medicamentos, ¿verdad? Y también si más adelante pues vamos a dar, esté atenta, vamos a dar la fanpage y ahí encontrarás un montón de información de licuados, de mucha información que subimos día a día y también te puede dar una idea, ¿verdad? Claro, para mantenernos sanos, que esa sería la clave, ¿verdad? Para que todo esto fluya, estar sanos. Estar sanos con tus 4 cuerpos, ¿verdad? Claro, Ludwig, yo le agradezco enormemente que nos haya acompañado esta tarde, que nos haya aclarado todas nuestras dudas sobre este tema tan interesante. Para quienes quieran ponerse en contacto con Ludwig Lam, lo pueden hacer a través de su página de Facebook, los encuentran como Centro Integral Sanarte. Muy interesante su página, de verdad se les recomiendo porque ponen muy buenos tips, y también pueden llamar a su clínica y hacer una cita y que les den toda la información. El número es 7767-7094. Se los voy a repetir, 7767-7094. Ludwig, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, también a todos los que nos han escuchado y que hoy se tomaron el tiempo de poder compartir con nosotros este momento. Pues no me queda más que desearles salud, paz y luz en su caminar. Hacer de una crisis nuestra oportunidad es parte de nuestro diseño de vida. Cambia la frustración por el desarrollo y por el éxito. Carolina, la mujer de hoy, presentó el segmento El bienestar de la familia.